cuando son preguntas así, que tienen y que si no, como que cómo se debe contestar, ¿no? Pero bueno, analizándolo un poco, yo la vi, eh, o sea, lo vi en dos aspectos. En la primera, hablando sobre nuestro Señor Cristo, porque en la Escritura vemos que Él realiza toda esta obra y la realiza a plenitud en todo momento, y no solamente para que la tengamos. Sí, o sea, yo lo estoy viendo de dos aspectos. Primeramente porque hablando de la obra de Cristo en la cruz, o sea, esta obra que Cristo hace o sea, desde mucho antes, ante la acción, antes de toda la fundación del mundo, ya estaba planeado. Posterior, cuando la realiza aquí en la tierra, la tienen con un propósito, ¿no? Liberar al hombre de todo este tipo de esclavitud, no solamente un hombre que está muerto, sino que también un hombre que está muerto y está haciendo cosas contrarias a lo que dice la escritura, a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos esto y como que le recibimos como si solamente algo bien abstracto, fui salvo y hasta ahí, como que desmeritas todo lo que ha hecho Cristo, desmeritas toda la obra que ha hecho Cristo, cumpliendo la ley, obedeciendo, comprendiendo toda la vida del hombre, ¿no? Porque el hombre ha estado en ese momento muerto en sus delitos y pecados, y no le queda más eso, destrucción. Entonces, por otro lado, también lo estoy viendo porque eh, si ya somos salvos, ¿qué nos queda hacer en este mundo? Solamente permanecer dentro de nuestros hogares o dentro de, como se ha hecho ahora, ¿no? Dentro de las iglesias, nada más asistiendo a un culto bien como frío, como que sin operar todo esto lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Es como que ahora que tú estás en la cena del Señor recordando todo esto, por qué se hizo el sacramento, ignorando todo el Antiguo Testamento, eh, queda así, ¿no? Queda fría y muerta. No hace una diferencia entre un creyente y un no creyente. El no creyente creo que sí va a actuar todavía en pos de su rebelión, negando toda la verdad, y no solamente negando una verdad dentro de su casa, sino hacia toda la sociedad. Y vemos que hay muchos ejemplos sobre eso, ¿no? Dentro de la escritura y también en el mismo mundo que tú no ves. Todas estas naciones eh, que son ateas o tratan de negar a Dios y todo lo que traen consigo. Toda una ideología, todo una vista de qué va a pasar después de la muerte, solamente queda en ellos como una autosatisfacción, y no queda para nada. Eso pensé sobre esa parte del significado, ¿no? ¿Cómo lo puedes meritar? A mí lo que me llamaba la atención era como si uno recibe la Santa Cena, que es como el alimento para el cuerpo, para el pueblo de Dios, ¿para qué vas a alimentar un cuerpo que no tiene propósito? Si no tiene si en realidad va a ser derrotado en algún momento de la historia. Entonces, me preguntaba eso, ¿cuál sería la gracia de poder recibir un alimento, un cuerpo que no va a dejar de existir en algún momento? Sí, compartiendo con ustedes con esta forma de como minimizar la cena del Señor, podemos ver también en el caso de Corintios, ¿no? Que de alguna manera se estaban emborrachando, ¿no? Estaban perdiendo el fin, el propósito de la celebración de la cena del Señor, quizá perdiendo el significado, disfrutando de tal punto de que nos emborrachamos y como una fiesta más. Entonces Pablo es duro ahí con los corintios y bueno, le vuelve nuevamente a enseñar lo que representa, e incluso Pablo dice, ¿no? Por eso entre ustedes hay hermanos ya durmiendo por esta misma causa, por de alguna manera minimizar lo que representa la cena del Señor. Y hay una cosa importante que Rushuni, porque la cena del Señor está enlazada con la Pascua, ¿no? Sí. Tiene su trasfondo en la Pascua. Y se celebra una victoria que a lo mejor no notamos a veces cuando celebramos la cena del Señor. Y Rushuni lo explica muy bien, ¿no? Porque
en la Pascua se recordaba el rescate del pueblo de Israel, ¿no? Incluso el más pequeño, el que supiera hablar, tenía que preguntar para que el padre de familia exponiera esta victoria que Dios hizo con el pueblo y la derrota de su opresor o enemigo, que en ese entonces fue Egipto. Entonces hay una celebración de victoria, hay una derrota del enemigo. Y así también vemos, Roy Tunney lo compara también con el sacrificio de Cristo. Y en Cristo celebramos esa victoria sobre la esclavitud del pecado, tanto espiritual como materialmente. Por eso tenemos la esperanza de la redención corporal, material. Y también vemos la victoria sobre los que rechazaron, vemos la derrota de los que rechazaron al Mesías como la Pascua. Y se manifestó en esos días, en el 70, ¿no? Cuando Israel cae y Jerusalén pierde el poder, ¿no? Entonces, de alguna manera, Roxuni nos lleva también que el significado, o sea, todo el significado que representa a Cristo, el Cordero, el sacrificio que nos limpia el pecado, estamos al hacer, al comer, al beber, estamos testificando la victoria del pueblo de Dios y a la vez anunciando la derrota del enemigo. Así como el Israel apóstata cayó, así como también Egipto cayó. Eso más o menos. Sí, hermano. Resumiste la parte del texto que debíamos leer, sí. Totalmente de acuerdo, no creo que hay algo más que agregarle. Yo iba a hablar precisamente lo de la conexión que había entre la entrega de los primogénitos y cómo Dios declaraba que pues todo le pertenecía, haciendo la conexión con el anterior sacramento o la anterior señal del pacto, y mostrando pues que evidentemente mostraran la victoria de Dios sobre sus enemigos, y que ellos eran los que tenían que preguntar qué era lo que se hacía pues para poder participar de ello. Sí, no, la resumiste muy bien. Sí, si se dan cuenta, cuando Cristo instituyó la Santa Cena, Él también educa, Él también dice por qué es lo que está pasando, qué significa esto, qué información que se va repitiendo, porque cuando se practica la Santa Cena. Y también tenemos el punto de que cuando no le damos la importancia que merece, es cuando dejamos, no sé, yo vi un artículo muy bueno de Stephen Perks que habla sobre el tema de la Santa Cena, de cómo tomarla, porque es una cena, en gozo, en comunión con los hermanos, y que eso también se va perdiendo cuando más lo vamos transformando en algo como más ritual, no sé si me doy a entender. Y también que tenemos el lado que también excluimos a los infantes. Y eso Tuni también lo dice en la teología sistemática, que yo la estuve revisando, y también le da importancia a eso. Sí. Y agregando eso, lo que dice Rushuni, dice que la iglesia primitiva, los niños estaban incluidos por esa perspectiva que dice, ¿no? Que era una celebración con significado, pero que la familia participaba, por lo menos los niños que pudieran hablar. Como el Señor hace la relación de varios símbolos, el octavo día, la circuncisión, la Pascua, el llevar los corderos, el tener que apartar incluso para los animales, los primogénitos. Claro. Absolutamente conecta como todas las señales. Sí, en sí mismo, el sacrificio humano no es condenado en esencia en las Escrituras. Explique qué había de malo en las prácticas paganas de sacrificio a Moloch, etc. Bueno, esa pregunta ya la hemos visto anteriormente en Dios versus Moloch. De que cuando ellos pensaban en ese sacrificio del hijo del infante, era en representación porque el primogénito, no todo, representaba todo. Y viendo también, ¿se acuerdan de la enciclopedia que mandé? También hacía referencia a varios extractos de otros reyes paganos que en vez de ellos dar su vida, daban del hijo, porque la representaba a él como rey, a todo el pueblo. Entonces, y ciertamente, teniendo en mente que el hombre está caído, o sea, por una parte es criatura, le pertenece a Dios, y por otra parte está caído. O sea, su propia vida no le pertenece y aparte su vida está totalmente muerta y manchada. Entonces, hay diferencia, ¿no? Entonces aquí, obviamente, el sacrificio de Moloch era un
teniendo en mente a otro Dios inquebrantando el primer mandamiento. Y teniendo en mente al ser humano, no puede ni entregar su propia vida porque no le pertenece, y por otro lado también está manchada por pecado. Así que yo en eso solo resumí porque va en contra del primer mandamiento. En Sí. síntesis, por así Y ahí decirlo. es cuando Rushdie pone el ejemplo de Cristo, ¿no? De por qué era necesariamente Exacto. tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre. Porque ninguno de Sí, nosotros, por cuanto nos pertenecía ni éramos puros, podíamos hacerlo. sí, sí. No, sí, Quedamos sin palabras. no sé qué eso. No, comparto, que es difícil Sí, procesar la pregunta. ¿Por qué dice en esencia en la escritura el sacrificio humano no es condenado? El derramamiento de sangre, bueno, todo lo va a tomar así, ¿no? Que el derramamiento de sangre todos los merecemos al final. O sea, sí, todos estamos de alguna manera condenados a muerte por la caída. Y como lo que decía también José, ¿no? Que el humano no puede dar nada a Dios porque incluso su vida le pertenece a Dios, ¿no? Es indigno de presentarse como un sustituto, ¿no? Entonces queda totalmente fuera si hay una redención entre humanos, no puede, ¿no? Tiene que venir el Hijo. Entonces, en ese sentido, podemos ver que Israel, con la orden de Dios, hizo el sustituto con el corderito, ¿no? Sí, Pero Egipto, de alguna manera, hubo sacrificio en el sentido de muerte con sus propios primogénitos, porque lo merecían, porque de alguna manera no hicieron caso, ¿no? O lo que Israel estaba haciendo o lo que Dios demandaba de tener un sustituto. Entonces, Dios puede quitar la vida a quien quiera, Él la demanda porque Él es dueño de esa vida, Él la da y Él la quita, como dice el Salmo, ¿no? Entonces Él la puede demandar. Pero nosotros usar nuestra vida para espiarnos a nosotros mismos o a la familia es totalmente una rebeldía. Por eso necesitamos al Hijo, quien se hizo carne, ¿no? Que es autoexistente, ¿no? Entonces Él puede cumplir esos requisitos para darnos redención. No, es que la misma sombra esta del corderito, Dios mismo fue el que mostró que esa era la forma de hacer el holocausto. Entonces, es así. Dios así lo pide. Lo pedía en el Antiguo Testamento en reflejo a lo que vendría con Cristo. Sí, y el concepto pagano de Moloch era todo lo contrario, ¿no? Para claro, a sí ellos mismo. eran por la fertilidad, tenían su culto más con tendencia hacia otras cosas. Exacto. O en tiempos de crisis también presentar los sacrificios como salvación en las crisis. Exacto. O para que Tener la sus posibilidad de cosechas, redención. para que dijera sus cosechas o sí. para que les fuera bien los negocios. Me surgió una duda, y no sé si tenga que ver, pero cuando, por ejemplo, se le demanda a Abraham a que sacrifique a su hijo, ese sacrificio ¿cuál era? O sea, ¿sacrificio a qué? Solamente era, o es otro contexto de fe y todo esto. No tiene que ver. Pregunto. Buena pregunta, buen link. Pero igual ahí el mismo señor muestra que hay un cordero que está con su pata atascada, que es el sacrificio que es tipo lógico, ¿no? Ya. Porque detiene la mano de Abraham para que no tome la vida de su hijo y le dice que tranquilo, que ya Dios ha provisto un cordero. Ok. Sí, es como un anuncio que Sí, en Hebreos. al final sí o sí va a haber un hijo entregado. Pero que en ese momento, como se lo estaban como enseñando a Abraham o a nosotros mismos a leer cómo apunta, ¿no? A Cristo, y o sea, Abraham en obediencia no lo va a hacer y Dios le dice, para, ¿no? Ahí hay un cordero. Pero de esa manera Dios le está diciendo, al futuro voy a enviar a mi hijo, ¿no? Sí. No, y por lo que, de la misma pregunta, ¿no? El sacrificio humano no es condenado en esencia en la escritura. O sea, porque iba a sacrificar a su hijo, que es un sacrificio, pero teniendo en cuenta de que el derramamiento de sangre es necesario.
O sea, en Pues ese sentido. es por lo que mismo, bueno, Roshni habla de las escrituras, ¿no? Que Dios se puede declarar que toda la sangre le pertenece o toda la vida le Claro. pertenece a Dios y Él es el único que puede decir, pues, que es aquel que derrame sangre de alguien tiene que morir, ¿sí? O que su sangre sea sobre la sangre de la quien lo derramó. Entonces, pues creo que Sí, como que ese es el principio, el fundamento. Todo le pertenece al Señor y pues más que todo nuestras vidas. Pero en el qué caso, pues bueno. obviamente la expiación de Cristo era como el sacrificio vicario, ¿sí? Como la sustitución, la muerte en lugar de nosotros. Ujú. Porque pues en esencia no lo está condenando, pero obviamente hay un objetivo que es totalmente diferente a las culturas paganas, que esa es como la distinción que hace pues, las escrituras, ¿no? Sí, Eso era lo más las prácticas paganas, como cuál es su fundamento. claro. Y lo que me pongo a pensar es que, y en gran medida en muchos países, leyes exactamente haciendo esto, no lo del Moloch, sacrificando hijos. Pero millones y millones y eso la gente tranquila. No lo es perspectiva. Número 4. Yo digo los números y ustedes leen. ¿Cuáles son las implicaciones reales de la afirmación? Todo lo que no es de fe es pecado. Bueno, yo lo veo de manera de que el hombre, o sea, teniendo en cuenta que este don de la fe solamente es de parte de Dios y que nos habilita pues para hacer las cosas para Él, ¿no? Porque tenemos fe, significa que tenemos un cuerpo, un alma regenerada para servirla a Él. Y es así como todos anterior a la caída, si no hubiera pasado todo esto, hubiéramos estado. Entonces todo lo íbamos a hacer conforme a lo que Dios había estipulado. O sea, sirviéndole a Él, glorificándole a Él. Para eso fuimos creados. Entonces, cada cosa que no hagamos, que no tengamos en mente todo la escritura, teniendo en mente, por ejemplo, tomando la cena del Señor, bautizando, porque a veces hasta el bautismo lo hacemos como estamos diciendo aquí, ¿no? De que queda más como ritualista y no se tiene en mente qué significaba eso en la palabra, bueno, que en la misma escritura. Entonces, a eso lo llevo. Y eso nos pasa muchas veces, bueno, personalmente me ha pasado muchas veces eso, no teniendo en cuenta eso, y lamentablemente es en pecado. Entonces, algo como para redarguirme, en tener en cuenta esto, ¿no? Si voy a hacer algo, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Con qué propósito? Si no es para servirle a Dios. Sí, y bueno, ahí Rushduni habla de una parte en la que pues sí, la fe tiene que estar puesta en la ley de Dios, las escrituras que Él nos ha dado, sus mandatos. Y solamente si Él ordena, un hombre podría tomar la vida de otro hombre. ¿Por qué? Porque la vida del hombre es muy importante a los ojos de Dios, es imagen suya, lo hizo imago de él. Pero no hay como esa libertad de que un hombre pueda decir que se puede tomar la sangre de otro hombre por medio de guerras, por medio de pues Defensa. autodefensa, violencia. Sí, solamente se podría en los términos de Dios. Lo que fuera contrario, o sea, ya que surja de nosotros, como una excusa para tomar la vida de otro hombre, ya es pecado, porque ya no proviene de fe, ya tiene un fundamento en algo que no es la ley de Dios. Por eso ya el derramar sangre es pecado y no proviene de la fe. Correcto. Sí, Eso, tiene que haber un cimiento, o sea, la fe, todo lo que no es de fe es pecado, porque se está asumiendo que la fe reconoce la ley, ¿no? El estándar, la pregunta. Porque si no reconociera un estándar, no habría tal palabra como pecado. Entonces, todo lo que no es de fe es pecado, es todo aquel que va contra los principios de Dios, los principios, la ley misma, su palabra, y, y llevándolo nuevamente a la cena del Señor, no como lo estamos haciendo con una fe verdadera, con un sentir correcto
ante la Escritura, ante Dios, porque si lo hacemos como un funeral o una victoria que solamente lo vemos al final nomás de la vida, una victoria que cuando yo muero ya estoy descansando arriba, es como ver esa ceremonia sin una fe verdadera de victoria que abarca el ahora, ¿no? Porque lo estamos haciendo ahora, porque ahora los enemigos van a caer, ¿no? Entonces tiene que haber una conexión de la fe y la cena del Señor y que estamos pensando al hacer eso. ¿Qué significa eso en términos de áreas de tu vida que no has examinado a la luz de las Escrituras? ¿Qué prioridad tendría encontrar y corregir esas áreas en relación con la búsqueda de un título universitario y la búsqueda de una carrera? Es en la parte de, en términos de áreas de tu vida. Eso Sí. es, viendo estos puntos aquí en la institución, realmente que te confrontan de alguna manera. Porque, y también el tema, lo que estamos aquí hablando, de que todo lo que no es de fe es pecado. Porque en cualquier cosa podemos envanecernos. Hasta podría decirse hasta el mismo estudio, para cuál es el propósito de esto estudiar, ¿no? Si es para glorificar a Dios en cada cosa que hagamos, o si no es para, no sé, nada más tener un conocimiento teológico. Así que eso se tiene que llevar a todas las áreas de la vida. Ya hemos visto, por ejemplo, de qué significa la Pascua en ese momento con Israel saliendo y ahora con Cristo, con la cena del Señor. Entonces nos lleva siempre a recordar que tenemos que hacerlo todo teniendo en cuenta su palabra, la Escritura. Sí. En la página 47 de la institución veo un párrafo súper importante que dice, lo voy a leer, dice: no tener otros dioses quiere decir no tener otra ley que la ley de Dios y ninguna y ninguna actividad o pensamiento aparte de su palabra y ley, sea para alimento, para imponer la ley civil, la guerra o en defensa propia. Se puede derramar sangre solo en los términos de la palabra de Dios. En donde Dios lo permite, el hombre no puede contradecir a Dios ni proponer una manera mejor o más elevada sin pecar. Así que considerar el vegetarianismo, el pacifismo o la no resistencia en todo caso como una manera más elevada es considerar la manera de Dios como inferior a la de hombre. Me llama la atención la parte cuando habla del vegetarismo, del pacifismo, y vemos todas estas modas que nosotros vemos ahora como una forma de, no, es que yo sigo esto porque, y con esto soy mejor. Entonces, como esas áreas que me llamó la atención cuando hablamos de que todo lo que no es de fe o no se hace en fe es pecado. Influencia nuestra decisión al estudiar incluso una carrera, ¿no? Sí. Porque la pregunta como la delimitan a eso, ¿sí? ¿Qué tanto influencia en una decisión como esas? Y pues yo considero que en cualquier decisión, ¿no? O sea, ahí habla pues Pablo que bien sea de comer o beber, que lo hagamos para la gloria y honra de Dios. Sí. Sí, ya está presuponiendo que pues Dios nos ha dado como un estándar para decir cosas tan minúsculas como eso, que nos llevarían a hacerlo en una conciencia limpia y nos llevarían pues a ver nuestra vida de una manera digna delante de sus ojos, pero no esperando que por medio de eso nosotros pues estemos haciendo las cosas correctamente, sino porque Dios lo ha determinado, porque nosotros creemos en lo que Dios ha dicho. Yo pienso que, claro, no solamente en la carrera universitaria, sino en cualquier aspecto de la vida. Esa pregunta justamente de que con la búsqueda de un título universitario y la búsqueda de una carrera. Bueno, eso me recordó a mí ahorita en lo que yo estoy pasando, porque en la universidad ya es como trabajo de graduación y me graduó. Y yo comencé a estudiar mucho sobre teología, porque en ese momento en años universitarios que Dios me trajo. Y tiene que hacer ese trabajo de graduación. Y para mí era difícil solamente hacer un trabajo y entregarlo y listo, porque eso es lo que se estaba manteniendo en el mismo curso, ¿no? Que
entrega y listo. Entonces, yo entregué un trabajo de graduación como incompleto, o no hacer el esfuerzo, era como para mí, ¿cómo yo voy a entregar esto? ¿Para quién estoy haciéndolo? Y es por eso que me tuve que poner las pilas, a investigar muchas cosas para entregar un buen trabajo, pues no solamente entregar por entregar. Y bueno, tal vez es algo muy particular, pero recuerdo que tuve muchos conflictos en ese momento, ¿no? Si hubiera tenido otro momento, ya estuviera aquí hoy, por ejemplo, graduado, ya estuviera ya hace rato una licenciatura en la área que estoy estudiando, se llama desarrollo de software, y ya entregué. Pero no es así, hay que hacer las cosas bien. Porque, no sé, ustedes lo han visto, me imagino que en las áreas de escuelas, universidades públicas, es algo como que, ya, ok, gradúate y ya te vas para a emplear estas funciones para el Estado, para que te quedes ahí solamente como un esclavo. Literalmente como Egipto, lo que estamos viendo aquí en estos temas, ¿no? Así que, bueno, eso, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Con fe o es para el mundo? Que sea para la gloria de Dios. Exactamente. Sí, concuerdo, hay que verlo todo con una fe verdadera, no negarla en esas áreas o no ignorarla en esas áreas. Pablo mismo también hacía carpa cuando tenía necesidad. Se ponía a trabajar con carpa y a vender. Sí. Y lo hacía con integridad, con fe, sabiendo que es parte de la vida de un apóstol o de un cristiano. Bueno, en mi área, ahorita una parte de la área que yo hago es lo que son diseños en 3D para impresión. Y tengo a veces contacto de otros países que ellos se encargan de imprimir. Entonces me contactan a mí para hacer diseño. Y una de esas, como ellos saben que soy cristiano, me pidieron hacer, me dijo, bueno, siempre hablan con mi hermano, que mi hermano es el que maneja y lo contacta y él me dice a mí y lo conversamos. Entonces el español quería 2 diseños de 2 novios. Pero dijo que cada novio se iba a casar con su esposa, pero cada uno se iba a regalar como el modelo impreso de cada uno entre ellos dos mismos. Entonces yo dije, qué raro. Porque, ¿y la novia? ¿Dónde está la novia? Entonces mandó fotos para que pudiera hacer las caras. Entonces yo, no, esto está raro, porque las fotos también se ven raras las fotos. Y como España está todo legalizado esa parte de la matrimonio sodomita, Sí. entonces dijimos, ok, se nos hace difícil las fotos, le decimos, nos pueden mandar sus redes sociales para ver más perspectiva del ángulo de su cara. Y ahí al tiro dijo, no, es que no tienen, o que no, es que sabe que le vamos a decir que no, entonces quiere que de alguna manera yo se lo haga sabiendo que no estoy, digamos, participando en esa ceremonia, ¿no? Claro. Pero al final no le dije porque al final nunca dijo que era un caso sodomita, ¿no? Nunca lo dijo, pero se intuye que es, o sea, es más que obvio. Entonces, en esa medida yo lo rechacé, ¿no? Yo no participo, por más que el mercado, la necesidad de sodomita quieran ese producto, yo no participo porque tengo una ley, tengo una norma y al hacer eso estaría como contribuyendo, ¿no? a ese pecado. Lo mismo pasa que un tiempo igual me enviaron imágenes de líderes comunistas, ¿no? De Allende y Neruda, querían esculturas. Yo no, dije, no tengo tiempo. No tengo tiempo para ser ídolos comunistas. Dije, o sea, bueno, es como anécdota, ¿no? No le dije eso. Le dije nomás que no tenía tiempo para... Sí, esta vieja confiable. Para evitar ya esas anécdotas. Sí. Hay casos, ¿no? De la mujer que vendía pastel, creo que en Inglaterra. En Inglaterra hay un caso y uno en Estados Unidos donde se negó. Y el Estado le puso una multa, pero al final su fe, creo que esto se lo escuché a Guillermo Green,
no me equivoco, esta anécdota. O no recuerdo bien, no sé. Pero el punto es que varios cristianos supieron de ella que hacía pasteles y que recibió una multa. Y dice que su clientela aumentó el triple porque la gente, como fue noticia y valoró esa fe, entonces los cristianos fueron a comprarle y apoyarle. Entonces, de alguna manera le devolvió el fondo al Estado. Bueno, Sí. un poco, ¿eh? Yo creo que esta está muy relacionado con la siguiente pregunta, ¿no? Como que es tratando, Rusney, sí, ¿por qué deberíamos desligar como lo espiritual de lo físico, no? Entonces la pregunta es como, ¿cuáles son las implicaciones de hacer de la salvación un asunto espiritual limitado del alma del hombre y no a su cuerpo, a su sociedad y todo aspecto y relación? De ejemplos concretos. Yo pienso que está muy ligado. Ujú. Sí, sí, claro, estaba pensando exactamente eso, de que, o sea, si el hermano Sal hubiera permanecido de que no, que esto es algo, es dinero que me voy a ganar No, que lo y yo espiritual es quiero, solamente, Material. espiritual es Eso, solamente tocar en pero un grupo de alabanza, o que espiritual es solamente predicar en el púlpito, o que espiritual es solamente sí, limpiar las sillas del lugar de reunión, algo exacto, así. claro, Que claro. lo que le estaba haciendo era algo del mundo, algo Sí, sí, del mundo, eso, del mundo, es que le dicen. sí, exacto, exacto, Que eso era algo que no tenía nada que ver con Dios. exacto, Que exacto. sí, ahí él habla que el pueblo de Israel no solamente estaba esclavo de Egipto físicamente, sino también estaban esclavos del pecado. Y eso lo vemos también ya cuando han salido y han cruzado el mar y aún así están diciendo que quieren volver a la esclavitud, que porque supuestamente tenían una vida gloriosa, porque ellos eran esclavos del pecado y esclavos de Egipto. O sea, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Ya adoraban a Faraón, adoraban sus ritos Sí, y se quejaban en Dios. y es curioso porque antes de eso mismo estaba José ahí segundo al mando con todo lo material y igualmente guardando la palabra del Señor, ¿no? Teniendo en mente que le está sirviendo a él en todo momento y él no iba, según las circunstancias que se presentaran, a dejar de obedecer. Entonces, posterior a eso fue que, imagínense que se olvidó que la nación se olvidó de seguir predicando nuevamente todo lo que había sucedido, ¿no? Que padre Abraham, padre de Isaac, Jacob, y así. Entonces, ahí se ve que no hay como una separación. Y cuando están mencionando ahora estos aspectos de cuerpo, no, de material y espiritual, siempre me recuerda a estos libros, por ejemplo, de Francis Schaeffer, que escribe ahí hablando sobre las filosofías de las personas, no de las personas, hasta un conjunto de personas, ¿no? De cómo se fue deformando. Y hoy se tiene eso, ¿no? Esos aspectos. Y nuevamente, él hace siempre esa división para que la gente lo vaya entendiendo, ¿no? Un aspecto superior y un inferior. El superior subjetivo, y el inferior es algo que es material, pues algo que es de la ciencia, dicen, ¿no? Y arriba algo que es espiritual, que es de lo religioso. Tú tienes tus valores y lo puedes separar. Y todas las consecuencias que se han mantenido gracias a eso ha sido muy deplorable, hasta en los cristianos. Así que demasiadas implicaciones que se pueden encontrar y que se pueden nombrar. Y lo peor que hacemos es siempre ir en contra de lo que ya está escrito en la escritura. Entonces, como que ilógico. Bueno, por si acaso, el hermano Yusef y el pastor William están hablando con un poquito de esto, un poco más en más profundidad en el canal de YouTube, por si acaso, por Sí. si alguien quiere ir a ver esa discusión, Ese material. Sí, eso es muy ese bueno. material. Ahí dejando los tips. Sí. Estas son las consecuencias, ¿no? De que ustedes han dicho al fragmentar al ser humano, dividirlo en dos y crear como una dicotomía entre lo material, lo espiritual, y que el Señor solamente salva nuestra área espiritual y que como el mundo es material o
o los trabajos de tipo que no tienen nada que ver con la iglesia, son materiales, no se ve como redención. Entonces lleva todas estas implicaciones, ¿no? Al dividirse uno, entonces divide también su forma de vivir, su forma de trabajar, su forma de pensar. Entonces lo que nos ve, lo que nos hace, lo que nos muestra la redención es una redención completa del hombre, una redención completa de la unidad que hay del hombre, tanto del alma como su cuerpo. Nunca se enseña en la Escritura una fragmentación o una división. Incluso Pablo dice que por medio del Espíritu sometemos los deseos de la carne o los deseos del corazón, porque ya tenemos una victoria en el corazón por la redención. Por lo tanto, vamos a tener una victoria también en la esfera material. Entonces, abrazar esta dicotomía o esta diferencia o esta división entre cuerpo y alma, espíritu y cuerpo, trae consecuencias enormes, implicaciones enormes en la sociedad, como nos pregunta. Abandonamos la cultura, abandonamos la sociedad, abandonamos ciertas áreas, ¿no?, que no son espirituales y a veces la iglesia piensa más como los griegos o como los animistas, ¿no?, de que la redención espiritual y que este cuerpo va a morir y que allá tenemos ciudades para vivir para siempre. Pero el punto es que, aunque en la muerte, ¿no?, experimentamos la muerte, pero hay una promesa de la resurrección, pues. Esa es la meta final, no es ser espíritus en el cielo. La meta final, el evangelismo hoy es eso, ¿no? Es salvar tu alma para salir de este mundo que ya se va a quemar, o salir de esta materia que ya se va a quemar. Tu alma tiene que estar asegurada en el cielo. Y eso es animismo, porque la meta final de la redención es cuerpo glorificado, o sea, material, la materia misma redimida. Sí. Entonces es peligroso ver esa perspectiva de solamente esperar salir del mundo y ser felices en otra área. Los ángeles son espíritu, Sí. los serafines, pero nosotros no somos espíritu, somos alma y cuerpo. Y debemos conformarnos a lo que Dios nos hizo. Sí. Dios nos hizo de esa manera, debemos conformarnos y ver que Él redime nuestra área completa. Y ya. Sí, eso va muy relacionado con lo que decía Valeria de la antropología o la doctrina del hombre, que permea demasiado el área, pues, de la vida del hombre, la praxis, la práctica. Creo que va muy relacionado con el maniqueísmo, incluso es una enseñanza gnóstica que habla de la materia como algo malo, como que debemos esperar salir y desprendernos de nuestro cuerpo, en versiones modernas como la nueva era. No sé cómo les dirán en esos países, pero esa gente que es muy influenciada por los fármacos ilegales o las drogas, y que tienen esos mismos pensamientos, ¿no? Y todo con un fundamento pagano, en el cual uno, o acaban adorando la materia, bien sea la naturaleza, de una manera errónea, o acaban esperando separarse de este cuerpo malo, de las cosas físicas, del mundo terrenal, porque lo físico es algo malo. Cuando el Señor mismo dijo que pues todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Sí? Por eso la implicación del hombre en la caída no fue solamente él, sino su relación con Eva, su relación con Dios y con la naturaleza. Fue pues también lo que se muestra en Cristo, ¿no? Pablo lo habla en Romanos, que también la creación va a ser redimida. Lo que dice el hermano Esa es nuestro cuerpo, o sea, nosotros esperamos la redención de nuestro ser completo, no nos estamos separando de nuestro cuerpo, como si esa fuera nuestra esperanza, no. Aquí también en todo afecta nuestra redención, todo lo que hacemos es una muestra de que Dios nos ha redimido, cualquier acto que hagamos. Entonces eso tiene implicaciones sociales y tiene implicaciones en nuestras relaciones tienen muchas implicaciones prácticas, y eso pues es una consecuencia de la redención. También busca redimir todo, llevar todo al dominio de Cristo, porque no es solamente las almas, no es solamente algo etéreo. No estamos satanizando en absoluto
o la creación de Dios, pero tampoco la podemos adorar. Es algo muy diferente quererla someter, llevarla a dominio, a rendirle culto y pretender que nuestra vida venga de ella. También me acordaba de que cuando hablamos que el Señor nos ha dado dones a cada uno de nosotros, no es algo tampoco que se separe de nuestro cuerpo, es algo que nosotros a través de lo material llevamos todo cautivo a través de estos dones que el Señor nos ha dado a los pies de Cristo. Entonces ahí vemos que en realidad es práctica. Sí, con la pregunta está la de también aplicado, ¿no? De la carrera universitaria. Si no, si hubiera sido algo, bueno, hago esa dicotomía, material, entrego y listo. Ya, pero sigo siendo salvo y no puedo perder mi salvación. Y así que mis obras de ¿qué pasó con eso? Y si se mantiene Sí, porque así. tu universidad no sería algo espiritual, entonces eso es algo que no importa, Sí, ¿sí? Es algo del mundo. Esas implicaciones prácticas. exacto. No, sí. Sí, algo que estamos esperando es al rapto para desaparecernos y ya irnos de acá, y los que se quedan aquí son los que van a quedar en lo peor porque quedaron en el mundo físico. Sí. O sea, tiene muchas implicaciones, demasiadas. Ujú. Sí, y yo creo que el fundamento está en la antropología. Creo que la tricotomía, la enseñanza de que somos un cuerpo, un alma y un espíritu, en consecuencia va a traer esa separación dicotómica del Claro. mundo y del mundo espiritual y del mundo físico. Sí, había leído algo sobre eso. Y de la redención exclusiva del alma, o que el espíritu venga a morar en la persona, el espíritu, su tercera parte, que ya es redimida, ya es santa. Lleva muchas implicaciones, también la expiación ilimitada, o sea, tiene muchas cosas. El universalismo, o sea, hay muchas implicaciones en eso. Sí. En conclusión, no podemos ver la Pascua como si fuera, o la Cena del Señor como algo espiritualismo, sí, místico, nada más así. Sino fue completo. Sí, ándale, sí, completo hay que verlo. Si no, es peligro. Sexta y última pregunta hoy. ¿Hay algún significado especial que se derive del hecho de que la redención del primogénito fuera de una madre y no de un padre, el primer fruto de cada vientre? Explícalo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo creo que es muy bueno citar lo que cita Rushduni, ¿no? Que es el análisis de Firebrain, que está en la página 48. No sé si les parece correcto que lo leamos o lo sacamos después, lo citamos también. Dale nomás. Dale, pues. Léelo. Léelo. Tenemos un acto triple de Dios primero. La ejecución de la muerte del primogénito del hombre y la bestia en Egipto. La exención a Israel de este azote en consideración al sacrificio pascual. Y por último, en conmemoración de la exención, la consagración al Señor de todos los primogénitos en el futuro. El elemento fundamental en el cual todo procede es sin duda el carácter representativo del primogénito. La primera prole del padre que produce representa el fruto entero del vientre, siendo eso en el cual todo toma su principio. Así que la matanza del primogénito de Egipto fue virtualmente la matanza de todos. Implicaba que una y la misma condenación venía sobre todos, y en consecuencia que la salvación del primogénito de Israel y su subsiguiente consagración al Señor era respecto a la intención y virtud éticas divinas, la salvación y la consagración de todos. De aquí que Israel como un todo fue designado como primogénito de Dios. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Éxodo 4, 22, 23. Era un acto de confirmación del pacto. Por eso tenía que ser el primero de la madre, el primero del padre. Y hacía pues esa delimitación al primogénito, ¿no? Era una muestra doble, tanto de redención como de juicio, pero de una nación entera. Y como un todo. Sí, y bueno, no era solamente
de los humanos, ¿no? Como que era como una representación de todo, de cada animal, de cada nación. Era algo muy, muy importante. El primogénito. ¿Y por qué no dependía del padre? Pues porque era como el primer fruto de ese vientre, ¿no? La primicia. Que abre matriz. Exacto, que rompía la matriz. Y representaba la parte por el todo. La cinta. La respuesta, Nico, fue acertada en el 6. Fue todo lo que nosotros ayer conversamos. Nosotros ahí rompiéndonos la cabeza y Nicolás ya la tenía lista. Pero es que esa parte yo creo que podríamos sacar buen contenido. Sí. Sí, porque, o sea, como muestra ese paralelo entre Egipto e Israel, es buenísimo. Sí. O sea, de la necesidad de que tanto los primogénitos de Egipto tuvieron que recibir las consecuencias del pecado de Faraón como una nación y que la nación entera era culpable y juzgada por Dios. Tanto la misericordia de Dios con los israelitas, o sea, hay bastante, o sea, porque claro, la promesa de la simiente, el impacto en la historia completa de la redención, en la tipología del sacrificio del cordero y la pintada con sangre de los dinteles, de cómo el Señor les empieza como a brindar a ellos la esperanza, ¿sí? En medio de cada parte de la historia, como a nosotros, con el Evangelio ahora, ¿no? Todo el tiempo el Señor tratando de mostrarnos que iba a haber salvación, que Él nos redimiría, que aun cuando merecíamos juicio como todas las naciones, Él nos daría la salvación por misericordia, por amor. Sí, hay bastante. El nacimiento de Cristo por María, de primogénito. Que ellos no pudieron dar sacrificio, o sea, ni por más que ellos, como los paganos hubiesen pensado, vamos a dar a nuestros hijos para que Dios nos perdone y nos libre de Egipto, ni siquiera Dios, no le podían dar nada a Dios que no fuera de Él. Todo le pertenece al Señor. Y eso es lo que muestra más glorioso, ¿no? La redención, sí. No hay nada que le demos, todo viene de Él. Y ya cuando Israel está como pueblo, también vemos que los primogénitos también eran dedicados al Señor, pues. Que eran apartados, lo que significaba que al final era se decía que toda la familia en realidad pertenecía al Señor. Eso está también. La mamá de Samuel, Ana, que no puede concebir y lo ¿cómo se llama? Lo apartó, pues. Consagró. Ajá, lo consagró, exacto. Y bueno, es lo mismo que vamos a ver la próxima semana con el diezmo. Respecto a los diezmos, sí, tiene una relación. Es bacán cómo lo tiene todo ordenado Daniel, medio sí. Trabajo, así como... Lo que hizo fue leer las escrituras, porque si tú te das cuenta, él solamente sigue el bosquejo de Éxodo. Él solamente está siguiendo la Santa Ley, ¿sí? Él no está tomando la salaria, sino sigue la historia de acuerdo a cómo va. Sí. Anda. De la misma manera, pues es casi fue que el Señor nos dio la revelación de esa manera progresiva, llevando un mismo hilo con demasiado sentido y lógica. Sí. Sí, Dios lo ha hecho bien. Y nos ha dado buenos dones a la iglesia, hermanos. Debemos aprovechar. Claro. Y estudiar y compartir. Denle like, suscríbanse.